Ustedes lo escucharon, analizaron sus versos de presentación. Él es Antú Machado, es un joven nuestro, es un joven de Rivera. No sé si nació en Rivera, pero él nos va a contar. Nos va a contar un poco de su infancia, de su adolescencia. Sí puedo dar fe que es un egresado de la escuela agraria, que fue un participante desde el primer momento de los tradicionales fogones de la escuela agraria. Y bueno, y yo le sigo los pasos, porque me gusta lo que hace, porque es un muy buen chico. Lili querida, es un placer charlar con vos. En primer lugar, agradezco de corazón el espacio y sí, en estos versos de presentación grafico un poquito lo que significa Rivera para mí. Yo nací en Santa Rosa, La Pampa. Muchos no lo saben porque, claro, en todos los lugares donde canto me presento como el payador de Rivera. En Rivera pasé los años más importantes que uno tiene en la vida, la infancia y la adolescencia. Es la etapa donde la persona forja su identidad, donde encuentra los primeros amores, donde sueña los primeros sueños, donde pinta de colores un posible destino, aunque el paso del tiempo cambie las cosas, las modifique. Pero la esencia siempre está ahí y los recuerdos son parte de nuestra historia. Los llevamos hasta el final del camino. Muchos pintan la infancia como un paraíso, no sé, yo tengo lindos recuerdos, pero también tengo memoria que fueron épocas difíciles. Por un lado vivía en un lugar donde se respiraba libertad, patio grande y enfrente una vía que ya no pasaba el tren, entonces había un extenso terreno para aventurar. Tenía muchos animales, los niños se compran juguetes normalmente, yo en cambio con mis ahorros me compraba cabras, gallinas, tenía un petizo, gatos, perros, tortugas. Así que recuerdo tardes largas afuera jugando, inmerso en mi universo, fantaseando cosas. Tenía mucha imaginación, vivía aventurando mundos utópicos, era un sueño. Pero también recuerdo lo complicado que era todo, mi familia humilde. Me crié con mi mamá y mi abuela, madre soltera y de oficio artesana en ese momento. Y es un trabajo muy autogestivo e inestable. Un mes te va bien y otro no se vende. Cuando ella emprendía viajes yo me quedaba con mi abuela que trabajaba en casa de familia, limpiando y cuidando personas adultas. También iba bastante al campo con mi tío, ya que me encantaba andar a caballo y las tareas rurales. Mucho esfuerzo, Lili. Nunca me faltó nada, pero tampoco sobraba. Y yo tenía conciencia, porque escuchaba y veía. Desde niño fui bastante observador. Entonces comprendí que nada era fácil. Pero todo esto me sirvió para entender la vida, para saber que cuesta mucho y que uno tiene que luchar por los sueños y ahí nace la vocación por la poesía y el canto. A los 9, 10 años ya empecé a tocar los primeros acordes en la guitarra. Yo creo que viene de mis raíces. Hay fotos de mi abuelo Ángel con una guitarra cuando era joven, que después por cuestiones de trabajo seguramente abandonó. Él era gaucho, con todas las letras, domador, entablador de tropillas, muy amante de los payadores, López Terra, por ejemplo, amigo de Socodato, quien después fue un poco mi maestro y compartimos viajes juntos, algo muy loco, las vueltas de la vida. Soco una vez me regaló un libro de rimas y escribió una décima como dedicatoria que decía: por la amistad con tu abuelo, que fue un ser extraordinario, te obsequio este diccionario que te va a venir al pelo. Todo pichón que alza el vuelo sueña con el firmamento, que si te empuja un buen viento, a las alturas buscalas. Si Dios te dio un par de alas, ponelas en movimiento. Un genio. Mi abuela Rosa vivía escuchando folclore y de alguna manera me inculcó este género. Y por otro lado, mi mamá escuchaba a Silvio Rodríguez, Sabina, Milanés, música que
también formó parte de la banda sonora de mi infancia. Recuerdo que sintonizaba La venganza será terrible, programa de Alejandro Dolina, un escritor que actualmente leo y admiro. Además, mi vieja siempre fue lectora e interesada por la cultura, me transmitió el arte y la historia, porque actualmente es docente. Seguramente esas influencias me marcaron. Intuyo que de esa conjunción nace como una inquietud, querer escribir y querer cantar, y también como una necesidad de expresarme, de poner los sentimientos en palabras, de poblar mis silencios con música, en fin, de que el arte me preste sus alas para volar un ratito. Ya los griegos decían que todo lo que existía en el mundo existía para que alguien lo contara, y de eso se tratan las expresiones artísticas. Nombraste el fogón, Lili, y bueno, yo tengo los mejores recuerdos porque me remonto a mis inicios. La primera vez que canté allí aún iba a la primaria, a sexto. Después empecé a estudiar en la agraria y todos los años en noviembre ya estaba preparadísimo para actuar en el fogón, un evento mágico. Antú, querido, las redes nos permiten seguir los pasos de la gente querida, de quienes nos interesan. Y vos estuviste participando en cantidad hiciste presentaciones donde el gauchaje, donde la poesía criolla, donde los payadores te han convocado. Anduviste por Neuquén, anduviste muchísimo en la provincia de Buenos Aires. Una experiencia que no solo te nutre, sino te permite tener contactos invalorables. En una apretadita síntesis, contanos algo de esto. Sí, Lili, por suerte mucha gente me ha abierto el corazón y me ha dado espacios. He tenido el alto honor de compartir escenario con grandes referentes de la payada y del folclore, la posibilidad de recorrer varias provincias, como decías, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Corrientes, entre otras. También viajé a Uruguay en el 2022, siempre abriendo nuevos rumbos. Este es un oficio de trashumante y en el camino conocí mucha gente y muchos paisajes hermosos de nuestro país. Y sí, me nutro de todo esto para escribir y para improvisar. Es de alguna manera fuente de inspiración. Y en lo personal, sé que estás estudiando, que estás haciendo una carrera afín a tu profesión y a tu vocación de cantor. También me gustaría que nos cuentes y finalmente tenés el espacio para despedirte, para que lo hagas tuyo. Así es, Lili, estoy estudiando el profesorado de literatura. Ya en el último tramo, me parece que es importante nutrirse de la lectura. La herramienta del payador y del poeta es la palabra. Y cuando la persona posee más vocabulario, tiene más recursos, más sinónimos para reemplazar términos, un campo léxico más amplio, y esto ayuda bastante a la hora de direccionar el mensaje. Algo muy trascendental que transité en la carrera es el concepto de análisis del discurso, que realmente es muy útil en la vida y en la cotidianidad. Pienso en estos tiempos y qué importante es llevándolo a las noticias que se escuchan, a la política, a los fenómenos sociales. Interesante para indagar lo que dicen en las conferencias los postulados para las elecciones. Ayudaría a entender y a votar a conciencia. Por ejemplo, en la educación hace mucha falta trabajar el análisis del discurso para despertar en los estudiantes la comprensión y el pensamiento crítico.
para formarse y no creer cualquier cosa que nos vendan, con palabras enmascaradas, que detrás se esconde el odio y corrupciones, porque cada palabra tiene una carga de significados. Cuando alguien elige una palabra, detrás hay una intención, un propósito. Y es peligroso porque con el discurso se puede convencer y adoctrinar. Así que para mí es sumamente importante tener conciencia sobre esto, y la carrera me hizo ver muchas cuestiones que antes no tenía presente. En cuanto a la música, en este 2023 estoy grabando un nuevo disco de 15 temas con variados ritmos folclóricos, milongas, zambas, chamarrita, chamamé, chacarera, entre otros, rescatando autores emblemáticos como Yupanqui, Osiris Rodríguez Castillo, Arsenio Aguirre, también contemporáneos como Rally Barrio Nuevo, 5 temas de mi autoría, que estoy muy ilusionado con ellos. Hace poquito sacamos el videoclip de una zambita mía y en breve, en octubre, viene la presentación del álbum completo. Me di el gusto de grabar con las guitarras y arreglos musicales de Osvaldo Lagos. Es un gran guitarrista que viajó por Europa y que ha grabado con los artistas más importantes: Antonio Tormo, César Isela, Gieco, Nelly Omar y tantos. Realmente es un genio. Y también la participación de grandes artistas. Por ejemplo, tengo el inmenso honor de que me presente unas canciones Antonio Tarragorros, ídolo total. Habrá muchas sorpresas lindas. Vamos a estar subiendo a Spotify, a YouTube. En la actualidad tenemos las plataformas digitales. Ojalá le pueda llegar a la gente, porque realmente hay mucho esfuerzo detrás de este tipo de proyectos. Bueno, Lili, gracias nuevamente. Un gran abrazo para todas y todos los que escuchen la entrevista. Viva la música, viva la poesía. En momentos de desamor, de angustias y de injusticias, en los momentos más difíciles, siempre hay una canción para acompañar nuestras vidas. Salud.